Licenciada en Administración de Empresas, con diplomado en Recursos Humanos como socio estratégico del negocio. Cuenta con 17 años en Gestión y Desarrollo del Talento, 12 años como capacitador e instructor interno, 4 años en transformación del entorno organizacional al partir de prácticas de responsabilidad social y bienestar. 4 años como Human Resource Business Partner y consultor en desarrollo organizacional, 5 años como docente a nivel licenciatura en materias administrativas y empresariales. Ha trabajado en diferentes sectores como manufactura, en industria alimenticia, industria textil y automotriz, en servicios como gastronomía, hotelería, educación y comercio, y en gobierno en la Secretaría de Seguridad Pública. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 a la licenciada Gabriela Alexandra Beltrán Cedeño. Adelante, Lic. Gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Y bueno, el día de hoy yo lo que quiero compartir con ustedes es una plática de RH a RH. Yo sí siento que muchos de los que estamos aquí trabajamos en el área de talento y siempre he creído que nadie entiende mejor a un RH que a otro RH. Entonces me gustaría que esto fuera como una plática pues así fácil. La verdad es que yo soy más del tipo de interacción y mucho me gustaría poder verles sus rostros en la cámara. Si fuera posible, me gustaría poder ver sus caras más que sus nombres, en la medida que esto sea posible, porque así me siento como escuchada y siento que estamos interactuando. Y si en algún momento alguien pues no lo puede hacer, totalmente lo entiendo, ¿sale? La dinámica que vamos a utilizar, si ustedes están de acuerdo, es que ustedes puedan ir anotando las preguntas en el chat conforme vayan teniendo algún comentario o algo, y si quieren, al final podemos dedicar este espacio. Vamos a tratar de irnos de manera fluida para poder dejar un mayor espacio al final y poder interactuar, que es la parte como más rica, creo yo. Entonces, si están de acuerdo, pues podemos empezar. El día de hoy, ¿qué vamos a platicar? El objetivo de esta plática es poder construir un propósito organizacional inspirador, que sea estimulante y que genere este sentido de pertenencia en el equipo y que al final nos permita conservar el talento. ¿Qué esperaría yo? ¿Sí? No se ve la presentación, Lic. Está la página web. Perdón. Una disculpa. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, vamos a... Ok. Entonces les comentaba que el objetivo de esta actividad que vamos a compartir el día de hoy es que podamos encontrar juntos herramientas que nos ayuden a superar este desafío que implica la retención del talento. La idea sería que yo les voy a proponer esto que está en tendencia en este tema, pero mucho también me gustaría que pudieran darme sus comentarios, porque al final la manera en cómo crecemos pues es compartiendo. ¿Qué quiero compartir el día de hoy? Vamos a hablar de las diferencias entre retener, convencer o involucrar, un concepto que se llama Customer Centricity, que deriva en experiencia del empleado. Vamos a hablar también de engagement y cultura organizacional, y vamos a cerrar con un nuevo modelo de organización que son las empresas TIL.
Partimos de este tema con la premisa de que si queremos retener al talento es porque el talento en algún momento decide ya no estar con nosotros. Y vamos a partir de lo que se pregunta la gente cuando empieza a pensar por qué ya no quiere estar con nosotros. Entonces, en la mente de nuestro equipo empiezan a pasar cosas y empieza la incertidumbre, donde me conviene seguir en esta empresa, ¿por qué querría yo seguir aquí? Y entonces vemos que la incertidumbre provoca una sensación de vacío y malestar general. Y eso se traduce en emociones como tristeza, ansiedad, enojo y depresión. Porque ustedes bien saben que el sentimiento que no se expresa se manifiesta y lo van a manifestar de una o de otra manera. Por eso en RH siempre necesitamos hacerle pues como de muchos roles, tener muchas cachuchas al mismo tiempo, y una de ellas pues es de observador, de estar siempre al pendiente de lo que nos dicen con sus cuerpos o con sus reacciones, más allá que con sus palabras. Y vamos a hablar un poco de datos duros. Los expertos en investigaciones como Fortia y como Gallup nos dice que un empleado no comprometido cuesta a la organización aproximadamente el 34% de su salario anual, que casi es lo mismo que la carga laboral. Y Gallup nos dice que el 85% de los trabajadores de todo el mundo admite que su trabajo no les satisface y no se siente comprometido ni identificado. Estas son cifras muy fuertes porque pues nos hablan de que nosotros en RH, que hacemos circo y maroma y teatro para que la gente esté feliz, contenta y satisfecha, pues realmente no está produciendo el impacto que nosotros esperaríamos. ¿Y a qué nos lleva esto? A una causa de a una pérdida de productividad. Pero no ojalá se quedara solamente en la persona que lo está experimentando. Pero como somos seres sociales y nos encanta platicar, pues esto lo vamos a contagiar. Entonces, el riesgo de que una persona no se sienta cómoda, no se sienta satisfecha haciendo lo que está haciendo, es que lo platica con los demás. Y entonces, si el otro tenía la duda de si seguir aquí, de si esto vale la pena, de no sé por qué, al empezar a escuchar comentarios, empieza su mente a dar vueltas y a decir, bueno, ¿y si vale la pena que quede aquí? ¿Si vale la pena que yo haga el esfuerzo y siga creciendo? ¿O qué hago? Y de ahí viene el riesgo. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre ciertos conceptos. Hemos hablado mucho de retención, hemos hablado de que la gente no se vaya, pero ¿realmente entendemos la trascendencia de los conceptos? Si yo digo, al momento que yo hago enunciados, le doy fuerza a las palabras y entonces le genero una energía que luego se producen en acciones. Por eso, sí, sería importante que nos detuviéramos un tiempo y pensáramos lo que estoy diciendo. En este caso, retener. Retener significa te mantengo hasta que uno de los dos se canse. Porque yo ya sé que no estás a gusto y probablemente yo estoy haciendo mucho esfuerzo para que te quedes y no sé cuánto vayamos a aguantar. Hasta que tú decidas irte o hasta que yo me canse de tenerte en contra de tu voluntad o no convencido. Mantener, porque a veces lo que pensamos es que se mantenga, que no haya rotación ni arriba ni abajo, ni salidas ni entradas. Pero eso lo que hace es no avanzar, simplemente nos mantenemos. Si pensamos en convencer, es porque yo ya sé que te quieres ir, pero ¿qué tal si nos damos una segunda oportunidad? Y entonces aquí empieza una estrategia de cómo le hago para que tú te sientas mejor, o qué hago para que cambies de opinión, o qué hago para que te involucres, y yo te pido que me des una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y en este momento es cuando ya sabemos que la persona se nos va a ir y de repente buscamos alternativas para evitar que se vaya o se fugue el talento, ¿no? Como a veces es una modificación de salario, a veces es una nueva posición, a veces es un proyecto nuevo, pero el tema es ¿por qué esperarnos hasta que la persona ya esté en la puerta
para poder diseñar una estrategia y decirle, no te vayas. Y también tenemos otro concepto más, perdón. Ay, perdón, ya me adelanté mucho. Este otro concepto que es involucrar. ¿Y qué tal si mejor nos ponemos los dos a trabajar en conjunto? ¿Qué tal si en lugar de decirte, mira, esto es lo que hay, mejor nos sentamos los dos y empezamos a construir y platicamos de cómo esto podría funcionar mejor para ambas partes? Y como les decía, pues en RH siempre le hacemos de todo y tenemos que hacerle de mercadólogo y a veces le tenemos que hacer de psicólogo y a veces le tenemos que hacer de doctor, porque el tema es la gente y hay que ayudarle a la gente a que esté mejor. Y entonces, no sé si ustedes conozcan este libro de Edward de Bono, que se llama 6 sombreros para pensar. Lo que hace este libro, para quien no lo haya tenido oportunidad de leer, es darnos herramientas de qué tipo de gorra ponernos para poder resolver las situaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, nos ponemos el sombrero rojo, es cuando hay que hablar de emociones, de pasión, de sentimiento. Cuando nos ponemos el sombrero negro, es cuando analizamos el entorno de una forma más fría, donde evaluamos los riesgos, luego nos volvemos más conservadores. El sombrero azul es cuando buscamos que las cosas se den, somos facilitadores, cuando generamos de cómo sí se pueden hacer las cosas. El sombrero amarillo es cuando estamos en el rol de ser muy optimistas, de echarle muchas ganas, de ayudarle a otros a que se motiven y buscamos el cómo sí se puede. Cuando estamos con el sombrero verde es cuando está toda la creatividad y fluye, y entonces tenemos reuniones de trabajo y entonces buscamos a lo mejor unos Kaizen o buscamos reuniones de intercambio y entonces se echa a volar la imaginación. Entonces la gran pregunta para RH es, porque la dirección nos dice, lo que queremos es bajar la rotación, lo que queremos es que la gente no se vaya. Sí, pero ¿y cómo le hacemos? El que seamos RH y le hagamos malabar a todas las situaciones con las que nos manejamos, no significa que tengamos todas las respuestas. Por eso, pues nos encontramos ahorita en esta disyuntiva de qué vamos a hacer para poder resolver este tema de mantener al talento en nuestra organización. Y en este sombrero de creatividad, pues vamos y le preguntamos a nuestros amigos de mercadotecnia cómo le hacen. Y entonces volteamos y pensamos a que nuestro colaborador, al final de cuentas, es nuestro cliente interno. Y entonces, ¿por qué no pensar en utilizar una estrategia como le hace la parte de mercadotecnia de relaciones públicas para poder conservar a los clientes? Y entonces volteamos a la parte de mercadotecnia y hay un gurú de la mercadotecnia que se llama Philip Kotler, probablemente muchos de ustedes hayan leído sus libros en la universidad, que nos dice que para que un cliente esté muy, muy satisfecho y se mantenga leal, la clave es pues que sea el centro, perdón. ¿Cómo le hacemos para poderlo apapachar, consentir, que toda su atención esté en nosotros y no tenga la necesidad de buscar la competencia? Si lo traducimos a conceptos de la organización, podríamos pensar que, ¿cómo tengo su atención? Pues buscando maneras de que él se sienta comprometido, incluido, atendido. ¿Cómo le hago para que preste menos atención a la competencia? Es decir, que no quiera buscar otra compañía u otro espacio de trabajo. Lo necesito conocer. Así como Mercadotecnia hace sus investigaciones de mercado para poder saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que lo motiva, qué es lo que le mueve, pues así en RH tendríamos que tener esta base de datos o esta información para poder involucrarlo y poder encontrar la manera de que se sienta feliz.
Y así como en la mercadotecnia dicen que no sea sensible al precio, nosotros en términos laborales lo podemos traducir como que no sea sensible a un cambio de salario. ¿Cómo le hacemos? Entonces empezamos con este ejercicio circense de tener que combinar muchos factores y rápido, porque ya saben que el asunto aquí es rápido y todo es tiempo, y la dirección nos está pidiendo y el mercado nos está pidiendo y la gente de manufactura nos está pidiendo que la gente no se vaya, que sea feliz, pero ¿y cómo le hacemos? Entonces, traduciendo esto en Customer Centricity, se genera un concepto que se llama Employee Experience o experiencia del empleado, que haciendo esta similitud entre los conceptos de mercadotecnia y los conceptos laborales, pues nos encontramos estos factores comunes. Uno de ellos es la personalización. A ningún colaborador le gusta sentirse un número de nómina. Le gusta ser reconocido como una persona única, individual, que siente, que piensa, que cuenta. Y otro concepto que podemos asociar también es los mercadólogos lo que buscan es la fidelidad de sus clientes, y las empresas lo que buscan es la conservación del talento. ¿Por qué? Porque pues ya lo vimos, el problema de que el talento se fugue no es solamente el hecho de tener que cubrir una posición, es todo lo que se mueve cuando la gente se va. Es cómo se desajustan los equipos, cómo se complica la parte de la capacitación, la parte de la operación, porque ya venimos trabajando en un grupo y de repente pues se nos cae una pieza y tenemos que reajustarnos. Y entonces es ahí donde viene el tema. Y aquí, de manera muy consciente, separé la palabra atraer el talento. ¿Por qué? Porque cuando, no sé si ustedes han visto ese meme que hay entre los RH, que dice que cuando el reclutador quiere atraer gente, pues se vuelve así como mago y le habla bonito y le dice de todas las ventajas que puede haber en la organización. Y luego ya que llega a la organización, bye, nos olvidamos de él. Entonces, el tema es que no solamente hagamos esta experiencia de venderle lo maravilloso que podemos ser en la organización, lo mucho que puede ganar, cuánto puede crecer, lo padre que se lo va a pasar, y ya, llegando a la puerta contratado, ya nos olvidamos de él. Entonces, el tema es no solo traer el talento, sino que se mantenga interesado por lo que la organización ofrece y cómo puede esta persona sumar o hacer match con su perspectiva profesional, con su perspectiva personal y lo que la organización es capaz de ofrecerle para que lo pueda lograr. Y entonces viene este concepto del que hablábamos hace un minuto, que se llama Employee Centricity. Entonces, como su nombre lo dice, el tema es que el colaborador, yo prefiero llamarles colaborador más que empleado, porque al final nos ayudan a resolver una situación, es el centro. ¿Y qué significa? Que toda la estrategia de la organización está pensada en la persona, pero desde un tema coherente, no nada más de que se oiga bonito y que nos sirva como un eslogan de relaciones públicas para que la gente diga, ay, qué padre en ese lugar si cuentan las personas. No, es que realmente nuestros procesos, realmente nuestras actividades, nuestra filosofía esté pensada en que lo más importante es el desarrollo de las personas. Y en este ejercicio, bueno, ha sido todo un proceso que vamos a platicar ahorita en unos minutos más de cómo es que las organizaciones han evolucionado para poder hacer que los colaboradores se vuelvan las figuras centrales, los protagonistas o la parte central de la organización para que al final la organización tenga resultados. Las organizaciones pues no son actos de beneficencia, finalmente buscan ser rentables para que se vuelva negocio. Entonces la gente que está confiando en la organización espera al final
tener retribución, llámese clientes, llámese accionistas, llámese la comunidad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que todo este ejercicio o este cúmulo de multifactores pueda aterrizar en algo muy concreto? Y entonces vamos a empezar a hablar de cómo le hacemos con esta lealtad o con esto que llamamos engagement. Recordando en la primera lámina que vimos, en donde lo que estamos buscando es involucrar al talento, es que el talento sea parte importante de los proyectos y de los objetivos, pues vamos a voltear un poco hacia reclutamiento. ¿Por qué es tan importante el reclutamiento? Porque el reclutamiento no solo es llenar un número, no solamente es cubrir la cuota, es que asegurarnos que ese número y todo el esfuerzo que voy a hacer por seleccionarlo, entrevistarlo, convencerlo, enamorarlo de la empresa, produzca frutos. Los expertos en psicología nos dicen que las personas tardan alrededor de 90 días en poder adaptarse a los cambios, llámese un aprendizaje nuevo, llámese un espacio nuevo, llámese un puesto nuevo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que la permanencia de la organización sea más de 90 días, que no como cuando tenemos un novio, que al principio pues nos arreglamos y estamos súper atractivos y somos súper lindos y estamos súper enamorados y todo brilla y todo es felicidad. Pero conforme va pasando el tiempo, se nos acaba la magia. Y entonces salen los verdaderos demonios. Y ahí es donde nos damos a veces de topes y dijimos, ¿cómo es que no me di cuenta? Pues lo mismo pasa con las organizaciones, lo mismo pasa en el reclutamiento. Yo en RH tengo que ser capaz de adelantarme a los comportamientos que esta persona puede llegar a demostrar cuando se someta a presión, cuando no haya tiempo de ser tan lindo, cuando haya que pedirle resultados. Y para eso me tengo que tomar el tiempo para poder revisar quién va a entrar a mi casa. El presidente del consejo nos dice que esta empresa es una empresa familiar, pero no porque los directivos sean miembros de la familia, sino porque todos formamos una familia. Pasamos a veces más tiempo en el trabajo que en casa. Y entonces nuestros compañeros se vuelven como parte de nuestra familia. Y si bien, como en la familia, no elegimos a los miembros de ella, aquí sí podríamos hacer esta selección y poder elegir con quién sí quiero trabajar. Aguas, aquí no es que me caiga bien o no me caiga bien, aquí es que la persona pueda hacer equipo con la cultura de la organización. La cultura ya tiene establecida sus principios o sus normas. La empresa decidió que trabajando con esa cultura se pueden alcanzar los objetivos, puede alcanzar la misión y puede tener su visión. Pero pues eso no se logra sin gente. Aunque el enunciado esté padre, aunque los conceptos se vean bonitos, si la gente no coopera, pues esto no se vive, porque una cultura que no se puede leer a través de la gente, pues solo se queda en un bonito mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Cuando ingresamos o invitamos a estos candidatos a que se vuelvan parte de nuestra familia, de nuestro equipo, tendríamos que pensar si la persona tiene la capacidad de adaptarse a los cambios. Sobre todo ahora que vivimos en un ambiente cambiante, digo, no se diga desde el año pasado, que nos sorprendieron estas circunstancias que nadie tenía planeado, que nadie incluyó en su planeación estratégica, que iba a intervenir un factor como el COVID y nos iba a causar todo lo que ya sabemos, pues necesitamos que la gente desarrolle esta habilidad de resiliencia, pero no se la vamos a desarrollar en la empresa, estaríamos pensando que la persona ya lo traiga y que con ese talento, con ese conocimiento que ella traiga, pueda contribuir a que este espacio sea mucho mejor. Recordemos que todos llegamos a la organización y hacemos esto como una ensalada, donde cada quien trae su carga emocional, sus pensamientos, sus trayectorias, sus conocimientos, pero también trae sus demonios. Entonces, ¿qué tanto se pueden adecuar o adaptar
estas condiciones a la cultura de la organización. Porque no solo necesitamos que sea muy hábil en la actividad por la cual lo estamos contratando y que sea técnicamente muy capaz de desarrollar su función. También necesitamos que sea una buena persona. ¿Y a qué me refiero con una buena persona? No que sea noble y linda, no, sino que tenga valores acordes a la cultura. No podríamos identificar un estándar o una guía o una línea de cómo debería ser el perfil ideal de la persona, porque cada organización tiene su propia cultura. Lo que sí necesitamos buscar es tener bien claro cuáles son los principios no negociables de la organización que no está dispuesta a permitir y que sí. Y entonces cuando llegue el candidato, poder saber si la persona realmente está dispuesta a jugar con estas reglas del juego. Sabemos que mucha gente nos llega a la organización y por querer tener el espacio, dice que sí a todo. Y a veces ni siquiera se fijan en lo que leen, ni en el contrato, ni en las reglas, ni en las normas. Y a la hora que hay que implementarla, ¡tarán! Resulta que ya no estoy tan cómoda, resulta que ya no me siento tan a gusto y empiezan las salidas. ¿Por qué? Sobre todo en estas nuevas generaciones, en donde traemos este déficit de valores, este déficit de principios como la responsabilidad, como la disciplina, como la constancia, se les hace muy fácil decir, no me gusta, no me siento cómodo, sale, bye. Y nos dejan. ¿Y qué pasa? Nosotros nos volvemos otra vez como en las serpientes y escaleras al principio, porque todo el esfuerzo que hicimos para poder atraerlo, enseñarle y que se adaptara, bye, se cae. Cuando la persona no puede hacer match con sus valores y los que tiene la organización. Bueno, ya que pasamos el proceso de reclutamiento, viene el periodo de onboarding o de inducción, en donde le decimos a la persona, qué padre que estás aquí, bienvenido a la organización, bienvenida seas, esta es mi familia y aquí esto es lo que hacemos y entonces empezamos a trabajar en estos 90 días. Pero como ya lo comentábamos, lo importante es que esta magia o que esta atmósfera de que me da mucho gusto de que estés aquí, no sea solamente durante el periodo de inducción, de que cuando ya logran tener su contrato definitivo, su contrato de planta, ya sale bye porque ya está dentro del equipo. No, aquí la invitación es a que sea un proceso global. ¿Pero qué creen? Que esto no solamente debería ser responsabilidad de RH, porque la organización dice, o el de manufactura dice, o el de mercadotecnia dice, tú RH, tú eres el de las personas, tú tráelo, tú hazlo sentir bonito, tú atiéndelo, tú cuídalo, y a mí que me trabaje. Pero pues, ¿qué creen? Que la organización no solamente es RH, la organización la hacemos todos. Y lo que podría hacer que una persona permanezca mucho más tiempo en nuestra organización, en nuestra familia, en este grupo, pues va más allá de los motivos racionales que pueden ser el sueldo, las prestaciones o las condiciones laborales. Es todo eso que no se ve, pero se siente y que puede marcar la diferencia entre que una persona decida quedarse, nos dé la oportunidad de demostrarle hacia dónde podemos llegar o decida darnos las gracias. Uno de los aspectos más importantes que una persona recién llegada y también las que ya están aquí revisa inconscientemente para determinar si seguir o no es cómo es la relación con mis compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. La mayoría de los seres humanos nos gusta estar rodeados de otras personas. Y lo que estamos buscando es que esta organización me permita generar una red. Porque si bien decimos en algunas teorías que la gente no viene aquí a ser amigos sino a trabajar, creo que podríamos darle la vuelta. Yo particularmente creo que en la medida en que la gente se conoce, genera vínculos y los vínculos generan confianza. Y la confianza nos permite reducir los huecos del trabajo, como en esta imagen que vemos aquí, y hacernos más fuertes. ¿Por qué? Porque si yo no te conozco, en el lado personal, no sé cómo vas a reaccionar en el momento que haya una crisis.
que algo no salga bien, o también en el momento en el que yo necesite ayuda. ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Con quién me voy a sentir cómodo si no te conozco? Entonces, yo sí soy partidaria de que en las organizaciones se generen estos espacios de interacción. Si bien a lo mejor el principio se ha ido desvirtuando con el tiempo, este principio de que no vienes a ser amigos por el tema de que no vienes a echar relajo, sino que es un tema profesional, sí podríamos evolucionar al tema de te conozco porque me importa la persona que hay detrás del rol, porque al final cuando hay una dificultad o cuando hay una crisis, los verdaderos talentos son los que salen a flote, o la verdadera esencia de la persona. ¿Por qué? Porque la persona no puede estar fingiendo todo el tiempo. Por eso decimos que en el periodo de adaptación es de 90 días, porque una persona no puede estar fingiendo más de ese tiempo. Y entonces es donde sale su verdadera personalidad. Y pues qué padre sería que en este tiempo nos diéramos la oportunidad de conocer a la persona de al lado, de saber, si no obra vida y milagros, pues sí de menos saber cómo piensa, qué es importante para él o para ella, cuáles son sus gustos. ¿Por qué? Porque pues no todo es trabajo. Tenemos que interactuar. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos y tenemos otras necesidades más allá del trabajo. Y si yo no puedo hacer este contacto espejo de poderme identificar con alguien más, me voy a sentir solo. Y la mayoría de las personas no nos gusta sentirnos solos. Otro aspecto que buscamos para sentirnos cómodos en una organización es esta oportunidad para interactuar. Mucho se ha dicho de que las organizaciones tienen esta política de puertas abiertas, pero ¿realmente lo es? ¿O es solamente un eslogan mercadológico? Porque una política de puertas abiertas es, estoy abierto, pero no solamente porque no hay barrera física que te impida acercarte a mí, sino porque puedo estar dispuesto a escucharte, puedo estar dispuesto a conocerte. Probablemente en el camino, si tú piensas diferente a mí o tienes intereses diferentes a mí, pues no podamos tener una relación de amistad después del trabajo, pero de menos podríamos mantener una relación cordial para que las actividades se hagan mucho más fáciles. Y esto nos remite a un tema de necesidades emocionales. Con la llegada de la NOM 35, algunas organizaciones que no tenían esto como principio, que no estaba considerado en su cultura, vieron como un tema de terror o como un tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sé cómo manejar este tema. Si no puedo manejar mis propias emociones, ¿cómo voy a poder manejar las de un grupo? Y máxime si se ponen de acuerdo, y más si están en contra de mí. Entonces, a muchos patrones esto les ha generado un conflicto. La naturaleza en sí de esta norma era poder generar menos condiciones explotadoras, como se presentaban en algunas organizaciones, y tener temas más sensibles. Y la parte buena de este asunto es que, sea por normatividad o por convicción, sí es importante que volteemos a ver la parte humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo es trabajo. Acuérdense que somos pensamientos, somos emociones, somos sentimientos. Que también es muy importante en este proceso que seamos muy claros. Creo que como organizaciones sería muy importante que aprendiéramos a expresarnos de manera oportuna, clara y de forma asertiva. Que le perdamos el miedo a las palabras. Y hemos estigmatizado a lo mejor el tema de ser claro con ser claridoso o con ser rudo. Y creo que el tema sería encontrar equilibrio. ¿Cómo te puedo decir lo que me causa molestia o lo que me genera malestar o con lo que no estoy de acuerdo sin agredirte, sin traspasar tu área vital, ¿no? O esta parte de respeto que es como muy importante. Pero tampoco por no herirte o porque no te enojes o porque no te vayas, no te voy a decir las cosas. Yo creo que en la forma en como lo digamos es como podemos obtener el resultado. Y aquí lo que esperaríamos es ser más objetivos y poder hablar de las situaciones sin este tema de te vas a ofender o te vas a incomodar. Creo que mientras más claros seamos, las dos partes saben a qué atenerse.
Y por eso es donde tiene mucho valor el que yo me haya tomado el tiempo de conocer a la otra persona. Porque si yo ya sé cómo es la otra persona, al momento que haya un conflicto, al momento que haya alguna diferencia, voy a poder resolverlo. Y no me voy a apasionar y no me voy a enrolar y no voy a desgastar la relación y luego me voy a confrontar, porque de eso no sale nada bueno. Cuando el trabajo nos pone a competir por la atención de alguien, ya sea el director, el líder, recursos o cualquier cosa, se generan hostilidades. Y entonces se me olvida toda esta parte. ¿Por qué? Porque mi parte instintiva hace que lo que yo busque sea mi bienestar primero del otro. Pero ¿qué tal que si desde el principio empezamos a construir este tipo de relaciones, voy a pensar que buscar el bienestar del otro también me va a ayudar a mí a tener bienestar? ¿Por qué? Porque las empresas somos procesos. Yo dependo del trabajo de alguien más y alguien más depende de mi trabajo. Entonces, sí es mi problema que tú estés bien, sí es mi problema cuidarte, sí es mi problema que no te vayas. No es un tema de área, no es un tema de donde se genera el problema, no es un tema de recursos humanos, es un tema de organización. Y es ahí donde nos damos cuenta si efectivamente las organizaciones tienen en el centro de sus procesos a las personas o si solamente es un bonito enunciado. Otro de los aspectos que la gente valora mucho para poder permanecer en una organización es que se sienta importante. Ya lo veíamos, que la gente no sea considerada un número, una estadística, una cifra, sino que sea una persona que siente, que piensa, que puede opinar y que vale. Finalmente, tú integraste a la organización a esta persona porque podía aportar un valor agregado, desde la trinchera que sea, pero la idea es que pudiera contribuir a hacer de este un mejor lugar o más productivo o más rentable o más seguro, dependiendo de la posición. Entonces, si de entrada tú lo contrataste por eso, ¿por qué en el camino se nos olvida que puede contribuir? El que tenga condiciones de escolaridad, de personalidad o de experiencia diferentes a los que tomen las decisiones, no los hace menos. Ni menos ni más valiosos, simplemente diferentes. ¿Por qué no aprovechar esta diversidad e incluirla? Por eso me remito otra vez al tema. ¿Qué es lo que quiero? ¿Te quiero retener a fuerzas, aunque tú no quieras? ¿O quiero involucrarte? Y quiero que seamos un equipo y que realmente esté yo dispuesto a escuchar lo que tienes que aportar para que construyamos juntos. No sé si me puedan levantar sus manitas, si vamos claros hasta aquí, solo para saber que siguen aquí. Gracias. Así no me siento sola. Y un aspecto muy importante para RH y para todos tiene que ver con el cambio. Si queremos hacer cosas diferentes, pues tenemos que pensar diferente, porque si no, ¿cómo esperaríamos tener resultados diferentes? Y esta frase me gusta mucho porque dice que el verdadero progreso consiste en renovarse. Yo no puedo hablar de cosas nuevas si desde el interior no me renuevo. Y entonces, ¿cómo ya voy a hablar de prácticas diferentes o cómo voy a hablar de formas diferentes de hacer las cosas si desde mi persona no pienso en renovarse? Y este ejemplo de la lámpara me pareció muy significativo porque así como hemos evolucionado en ciencia y en tecnología, desde tener la vela hasta tener ahora unos focos de LEDs, ¿qué ha pasado con los comportamientos de las personas en las organizaciones? ¿Cómo nos vemos? Y nos encontramos con uno de los nuevos retos que tiene RH en esta nueva realidad. No solo COVID, sino en este nuevo mundo que estamos viviendo. Y decimos que para las personas que pasan sus vidas ayudando a la gente, o sea, hacia nosotros, el reto es valorar igualmente nuestras propias necesidades para renovarnos nosotros mismos y poder servir a los otros con mayor eficacia. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Y entonces, si le invertimos recursos a la actualización de las máquinas, a la actualización de los procesos, a que la gente se capacite,
¿por qué no voltear a ver qué está pasando con RH? ¿Por qué? Porque RH es la puerta de entrada a la organización, también es la de salida, pero estamos pensando que veamos, que seamos como los representantes de relaciones públicas de la organización. Y si el equipo de RH no está convencido de lo que está haciendo, el reto va a ser todavía mayor, porque de nada nos sirve que el director, el CEO o el staff esté muy comprometido con hacer cosas diferentes y tengamos toda la energía si nuestro equipo de RH no lo piensa así. Entonces, cuando pensamos en que quiénes son los que atienden a nuestra familia, pues tendríamos que voltear hacia RH. ¿Y qué está pasando con RH? Por eso yo empezaba la plática diciéndoles que nadie entiende mejor a un RH que otro RH, porque nosotros sabemos de lo que se trata y podemos hablar un idioma. A veces los RH nos sentimos los desatendidos de la organización porque somos el sándwich. El director nos pide algo, el personal nos pide algo y nosotros estamos en medio y tenemos que buscar alguno de estos sombreros para poder hacerlo realidad. Pues la invitación es hacer un stop a las llamadas y decir cómo se encuentra RH o cómo me encuentro yo RH. Y no significa que tenga que tener un equipo multitudinario de RHs. El equipo de RH puede ser una o dos personas, pero el cambio inicia con uno mismo. Entonces, si yo puedo hacer esta reflexión, darme un tiempo para pensar, a lo mejor podamos hacer cambios. Porque si tú esperas que los demás cambien, primero tienes que cambiar tú. Cambiando tú, cambia todo lo demás. Y a lo mejor en este ejercicio de introspección hayan podido escuchar alguna vez de esta técnica japonesa llamada Ikigai. O si ustedes hayan a lo mejor escuchado un poco de geografía política o de demografía, quizá ustedes sepan que Okinawa, en Japón, es la ciudad que tiene la mayor cantidad de personas longevas en el mundo, pero no solamente las hace las más longevas, sino también las hace las más felices. Y estudios de la felicidad nos han dicho que una persona feliz es capaz de vivir mucho tiempo porque vive en paz. Y al estar en paz también estamos más sanos. Entonces es como un círculo virtuoso, donde yo soy feliz, me siento bien, actúo bien y transmito eso que siento hacia los demás y entonces genero un entorno saludable. Y eso es lo que los especialistas creen que es lo que pasa en Okinawa. Y ellos tienen esta filosofía de vida y ven aquí como una florecita porque lo que se mezclan son algunos conceptos como los que estoy aquí compartiendo del lado derecho, donde ellos nos dicen que una vida con propósito es una vida con sentido. Si yo no tengo la menor idea de lo que quiero en la vida, ¿cómo voy a sentirme satisfecha o plena? Y estamos hablando de este concepto porque lo que estamos buscando es que las personas en la organización se sientan plenas, dichosas y exitosas para que la organización pueda ver esos resultados. Entonces, la pregunta, venimos hablando de reclutamiento, es, ¿están las personas correctas en el puesto correcto? Cuando invitamos a la gente a la organización, revisamos qué quiere, qué le interesa, qué le gusta, hacia dónde va, y vemos si la organización se lo puede dar o nada más buscamos llenar los huecos. Porque muchas veces los temas de productividad, los temas de insatisfacción tienen que ver en que yo no estoy explotando mi máximo potencial o no estoy haciendo cosas que me hagan feliz. A veces venimos en piloto automático y vengo a trabajar porque pues me mandaron, o vengo a trabajar porque no hay otra cosa que hacer, o porque pues ya me da lo mismo. Pero ¿qué pasaría si tú pudieras hacer esta reflexión y pudieras identificar al menos estas 4 condiciones en las personas que te rodean? Pasión. ¿Qué es pasión?
es esta mezcla en lo que amas y lo haces bien. Entonces tú puedes reconocer a una persona por sus efectos. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que el sentimiento que no se expresa se manifiesta? Pues estas situaciones nos ayudan a identificar qué es lo que está pasando por la mente y por el interior de las personas. Y tú puedes identificar a una persona apasionada por la energía que tiene, por la capacidad que tiene de contagiar, trae como un motor interno y donde la gente no necesita. Yo particularmente soy partidaria de pensar que la motivación es un tema interno. Me parece un poco frustrante a veces que me digan, es que RH me tiene que motivar. ¿Por qué te tiene que motivar? RH no te puede convencer de algo que no quieras ser convencido. RH puede generar escenarios, puede generar circunstancias para que tú te sientas cómodo, pero no te puedo poner como si fuera una plantita, una sustancia o un polvito mágico para que tú de un día para otro te sientas motivado. ¿Por qué? Porque el tema viene desde adentro. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Y entonces nos remitimos a otro concepto que en las organizaciones es un texto muy recurrente, del que hablamos a veces sin medir mucho la trascendencia de la palabra, que es la misión. Y entonces a todo el mundo le decimos que la misión de la empresa y que la misión es qué hacemos, quién lo hace y por qué lo hacemos, pero ¿y yo qué estoy haciendo como ser humano? Y entonces me pregunto, ¿lo que amo es lo que el mundo necesita? Porque si la respuesta es sí, hacia allá tengo que caminar. Si la respuesta es no, tengo que regresar y replantear qué es lo que está pasando en mi mundo interior antes de pensar en el mundo exterior. Luego tenemos un concepto que es la vocación. ¿Qué es eso que haces bien y por lo que te pagan? Generalmente cuando llegamos a un trabajo y nos estamos vendiendo, lo que decimos es, pues eso que yo creo que es lo que mejor sé hacer, porque mientras mejor lo sé hacer, pues mi mente piensa que más me van a pagar. Por eso es que tenemos a veces en las organizaciones personas con un ego demasiado desarrollado, donde dicen que la organización no los merece. ¿Por qué? Porque yo tengo una percepción de mí muy superior de la manera en cómo la organización me ve. Y entonces viene esta frustración de no sentir que recibo lo justo económicamente por todo lo valioso y lo talentoso que yo sé hacer. Pero ¿y si realmente lo que sabes hacer ocupa la organización? ¿Si realmente esos talentos tuyos le van a contribuir? Y confundimos este término con profesión. ¿Qué es la profesión? Lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar. Los japoneses piensan que si tú logras alinear estos conceptos, tu vida va a ser plena, satisfactoria y te vas a realizar independientemente de los factores externos. Porque si una persona tiene bien claro qué es y hacia dónde va, lo demás va a irse acomodando el camino. Entonces, ¿qué pasaría si en el momento de hacer reclutamiento nos tomamos este tiempo para conocer a la persona y saber si en algún momento se va a poder adaptar a la organización o no, más allá de los 90 días? Y por eso es tan importante que conozcamos a las personas que hay detrás de la posición. Y si bien no podríamos hacer todo este ejercicio en una semana o en 15 días que puede tardar el proceso de reclutamiento, si tenemos estos 3 meses para poder saber, cuando decimos, ¿estás a prueba? No solamente la gente está a prueba porque la organización tenga el derecho de decir, pasaste o no pasaste. También la organización y sus integrantes estamos a prueba. ¿Por qué? Porque ahora los candidatos tienen ese poder de decir, no eres un lugar para mí, no son mis compañeros lo que yo espero, sale, bye. Y le estamos dando la vuelta a un principio anterior en donde, pues, ¿por qué te vas? ¿No? Y la organización a veces no entiende por qué si yo me paro de cabeza, si te estoy ofreciendo, si te estoy diciendo que soy lo mejor del mundo mundial, tú no lo quieres. ¿Por qué? Pues porque no estamos alineados. Lo que tú estás buscando para desarrollarte no es lo que yo te puedo ofrecer. Y no hard feelings. Mejor nos hablamos de frente, somos muy directos y lo reconocemos. De ahí que insista yo
que el tema de retener, de conservar el talento o de evitar que se vaya no es un tema solo de RH, es de todas las personas que están alrededor. Tampoco es que toda la carga la tenga el líder, no, pues si bien el líder del área pues marca el camino, marca el rumbo, también que hay a su alrededor, quiénes son los miembros de su equipo, quiénes están en esa tripulación que van a hacer posible que la gente permanezca o no, porque no sé si a ustedes les suceda, probablemente no, porque eso no pasa aquí en Uruapan, pero la gente sabotea a veces a los compañeros nuevos y terminan yéndose. Y entonces el DRH a veces no entiende por qué, si estaba tan contento, si estaba tan feliz, si logramos alinear lo que piensa, lo que sienta, ¿por qué de repente decide irse? Pues porque no volteamos a ver a sus compañeros, cómo estaba la relación, cómo estaba el ambiente, cómo estaba esta dinámica, que hicieron posible que se quedara o que se fuera, porque a veces también los invitamos a salir. Y en este mundo de cambios y de buscar maneras de hacer las cosas diferentes y de seguir aprendiendo, pues también viene un concepto que se llama desaprender. Y así como en la teoría de desarrollo organizacional, donde vemos los procesos de cambio y vemos que hay una fase de descongelamiento, y donde vamos a convertirnos en otra cosa, pues así lo mismo pasa con las organizaciones. Y entonces, Alvin Toffler nos comparte que los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿A qué me refiero con esto? Que todos en la organización, no solamente RH, tenemos que estar abiertos y dispuestos a reconocer que probablemente lo que venimos trabajando, nuestros conocimientos o nuestros aprendizajes ya no sean funcionales. Que el nuevo mundo en el que estamos viviendo, la organización con sus nuevos objetivos o con sus principios nos está demandando que hagamos cosas diferentes. Y por eso necesito soltar viejas creencias, o necesito soltar aquellas cosas que probablemente en algún momento me dieron seguridad, pero que ya no funcionan, que ya no me sirven. Y entonces las estoy cargando sin darme cuenta que ya no me sirven. ¿Y qué necesito? Soltar, liberar y abrirme al cambio. ¿Para qué? Para reaprender. Entonces, en este momento, pues yo los invito a que hagamos este ejercicio de respirar y abrirnos a nuevos conceptos, porque lo que les voy a platicar enseguida puede probablemente hacerle crisis a alguno que tenga estructuras mentales muy fijas. ¿Y por qué les estoy hablando de que es necesario renovarse? Porque así como el ser humano tiene que evolucionar para poder abrirse a nuevas cosas, pues así también las organizaciones. Si no, imagínense, el Homo sapiens el Homo sapiens no hubiera evolucionado, jamás llegaríamos a estar teniendo este tipo de eventos de manera remota. Y lo que les quiero platicar ahorita es sobre un consultor que se llama Frédéric Laloux. Es un francés que en 2011 decidió ponerse a pensar en todas estas cosas que hemos reflexionado esta mañana y decidió que tenía que buscar una forma diferente de ocuparse, porque su trabajo ya no le llenaba, ya no le hacía feliz. Y entonces decidió que, pues como era consultor, se iba a poner a investigar qué es lo que podía hacer que las personas se mantuvieran felices y motivados en su trabajo. Y decidió hacer una investigación con un grupo de empresas que tuvieran como característica la pasión y las ganas. Y entonces, pues de su cartera de clientes buscó empresas en Estados Unidos y en Europa que tuvieran entre 100 y 40,000 empleados. Y de este grupo hizo todavía una selección y seleccionó como una muestra que pudieran tener de la industria de manufactura, de la industria eléctrica, de la consultoría y de la industria tecnológica. ¿Por qué? Para poder tener diversidad y poder hacer una conclusión.
Y de esta investigación hizo un libro que se llama Reinventing Organization. Y de aquí sale un modelo de organización que es el modelo TIL. ¿Qué es el modelo TIL o por qué se llama TIL? Vamos a empezar a definir que TIL es un color, porque lo que vamos a ver ahorita es que algunos sociólogos y filósofos han identificado las etapas de la humanidad en colores. Y entonces, pues, Lalo dijo, pues, si yo voy a buscar una nueva forma de evolución, pues le vamos a poner un color. Y entonces busco un color, y este color es el TIL. En español no tenemos ese concepto porque se deriva de una especie endémica de Europa, que es un pato y tiene ese color particular. Por eso les puse la foto, para la mejor manera de identificar conceptos que a veces no entendemos es con imágenes. Entonces, de ahí viene el concepto de TIL. Y entonces TIL nos dice que es una mezcla entre verde y azul, que ahorita vamos a entender un poquito más por qué es la combinación. Y las organizaciones TIL están dándole un cambio a la forma en cómo concibimos las estructuras organizacionales. Son organizaciones disruptivas en donde, ¿qué los hace tan diferente? El centro de su atención está en la persona. Y hablamos hace unos minutos y al principio de la conversación sobre el employee centricity. Bueno, estas realmente lo llevan a práctica. No solamente lo dicen, sino realmente lo viven. Y es lo que voy a platicarles enseguida. Les hablaba de los colores. Y entonces les platico que hay un filósofo que se llama Ken Wilber, que decidió hacer una matriz donde relacionaba el nivel de conciencia de las personas con los grados evolutivos. Y entonces separó a la humanidad o a las fases de la humanidad en colores, en donde tenían diferentes características. Y entonces es por eso que dice que nuestro amigo Lalo decidió poner en la última etapa de evolución de las organizaciones este color. Porque si se acuerdan, decían que el TIL es una mezcla entre azul y verde. Entonces, por eso era como la combinación inmediata y por eso le asignó este color. ¿Qué nos dice este modelo? Y entonces vemos que los expertos han identificado a la evolución de las organizaciones en colores. Y nos decían que el color rojo es aquella que está asociada a la división del trabajo, a la autoridad del mando. Y entonces nos remitimos a las comunidades rurales, al principio de la humanidad, cuando la humanidad empezó a organizarse. Y que el rojo es un color de temperamento, es un color de fuerza, es un color de impulso. Y como le hacían en las comunidades primitivas, en donde no había mucho raciocinio, aquí el tema era sobrevivir y lo que importaba era pues quién era el más fuerte, porque el más fuerte era el que sobrevivía. Y de aquí, haciendo la analogía, pues nos hablan de cómo se divide el trabajo y que la autoridad de mando, ¿sí? Son organizaciones un tanto impositivas o autócratas probablemente. La siguiente etapa es la etapa ámbar y esta se asocia con el ejército porque en este periodo es donde surgen las organizaciones como las grandes civilizaciones que tenían que tener una estructura, que tenían que tener pues, tenían un faraón, tenían un rey, tenían un líder que les decía qué era lo que tenía que hacer y donde estaban muy establecidos las normas. Por eso nos ponen de ejemplo el ejército. Luego viene la revolución industrial y naranja, rojo y amarillo, pues alce naranja. Y entonces la humanidad tiene un salto y se incorporan los procesos industriales. Y aquí es en donde se involucra o reaparecen los temas de innovación, meritocracia y responsabilidad, que prevalece hasta nuestros días. ¿Qué es la meritocracia? Pues es de yo siento que hago mucho, tengo mucha antigüedad en la organización, me he esforzado mucho y por mérito tengo lo que tengo. Y mientras más antigüedad, más posición en la organización, más estatus y así sube.
Y los expertos nos dicen que muchas de las organizaciones aún en este siglo siguen permaneciendo en la etapa naranja porque no han podido brincar a la siguiente, que es la verde. La fase verde es donde hay un enfoque hacia la parte humana, la parte sensible. Y entonces las organizaciones ya empiezan a hablar de valores, empiezan a hablar de grupos de apoyo, empiezan a hablar de facultamiento. Y la organización se ve como una familia, como les comentaba al inicio. Y de aquí brincamos al TIL, en donde la característica principal de esta organización es, hay tres conceptos. Tienen un propósito evolutivo, son autogestionables y buscan la plenitud. Traducido, las características de esta organización es que son espacios de trabajo con alma, donde realmente las personas son las que cuentan y lo que buscan es que el talento se alimente y sean tomadas en cuenta las formas de pensar y de sentir y se pueda catalizar. El mundo es visto como un lugar donde cada quien responde a esta vocecita interior, por eso es que hablábamos de Ikigai hace un rato, y a partir de esa vocecita interior, pues sacamos lo mejor de nosotros mismos para contribuir. Y estas organizaciones tienen de característica que realmente se pueden ver como espacios de trabajo donde es posible la satisfacción personal y el crecimiento a partir de él. Y de acuerdo con la LO, las características de una organización, igual que las sociedades, que hace que una organización pase de una fase a otra, pues tiene que ver con la madurez de su equipo, la conciencia y la complejidad. ¿Y cómo son los líderes de estas organizaciones? Bueno, pues los líderes aquí han evolucionado y han dejado sus egos de un lado de querer ser la chucha cuerera o la última Coca-Cola en el desierto y decir que ellos tienen la verdad absoluta y se vuelven más incluyentes, más participativos y se genera una conciencia de grupo. Y entonces saben que la suma de los esfuerzos individuales van a llevar al éxito colectivo. ¿Qué pasa con estos líderes? Pues son líderes que están más pendientes de lo que sucede en su entorno, buscan alcanzar el éxito con los esfuerzos individuales, también están muy pendientes de reconocer lo que su equipo haga, lo que cada persona, porque acuérdense que en estas organizaciones cada persona cuenta, y también son líderes que están muy pendientes de lo que pasa al interior del individuo. ¿Por qué? Porque en estas organizaciones el líder entiende que si la persona no está bien, no va a dar su 100. Y entonces entiende la importancia de dedicarle un tiempo para asegurarse que la persona esté al máximo. Y si no lo está pasando bien, ¿cómo el equipo le puede ayudar para que pueda darle la vuelta y sentirse mejor? Por eso son líderes que son capaces de escuchar a los demás, tienen un alto nivel de escucha empática y pueden moverse en modelos como de coaching más que de líder. Y en esta lámina lo que les comparto es como un resumen de esto que estuvimos platicando hace un ratito, en donde el tema de las organizaciones no es que se quedaron en una época en el tiempo, sino que el tipo de comportamiento de ese tiempo se trae a la forma en cómo administramos a la empresa o cómo llevamos los procesos y tenemos comportamientos similares. Por eso es que seguimos teniendo organizaciones rojas, donde se demuestra el poder del líder por imposición. Y pues algunos ejemplos de estas organizaciones. Entiendas, organizaciones no necesariamente tiene que ser empresa, pueden ser grupos que persiguen un objetivo, y en este caso pues tenemos el crimen organizado y a las bandas, ¿no? Que al final son un sistema organizado. Luego, como ejemplo de las amarillas, tenemos al ejército o al sector público, ¿sí? Todo el tema burocrático, en donde a lo mejor no importa qué tan bueno eres, importa qué tan antiguo eres, o qué tanto tiempo tiene esa organización, y por eso pues tenemos estructuras muy rígidas que no evolucionan.
Tenemos en las naranjas, algunos ejemplos de estas organizaciones son el sector bancario o las multinacionales, en donde están las estructuras tan rígidas y tan establecidas que no hay mucho espacio para la innovación o para moverse a lo mejor mucho más rápido. De esta, seguimos con las verdes, un ejemplo muy significativo de empresa verde, no verde porque tenga un cuidado con el medio ambiente o un compromiso con el medio ambiente, sino por esta forma de clasificación, es Starbucks. Starbucks fue una de las primeras organizaciones a nivel mundial en donde las personas empezaron a contar. En la América Latina, la llegada de Starbucks generó un cambio, un choque en la forma de vivir el servicio. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a esquemas tradicionales de conversación. Entonces le decimos a las personas mayores, les hablamos de usted, a las personas que detentan algún cargo de autoridad o de responsabilidad, los vemos en un nivel jerárquico muy estructurado y entonces le hablamos de usted. ¿Y qué hizo Starbucks? Con permiso, todos somos iguales. Y estoy hablando de un ambiente de camaradería y entonces le pongo a tu vaso tu nombre, ¿no? Y entonces por eso tenemos algunas personas que probablemente ustedes conozcan, algún tío, quizá el abuelo, en donde ir a Starbucks no le genera una experiencia placentera porque se siente invadido, porque él tiene esquemas tradicionales todavía muy estructurados porque pertenece a una generación naranja. Y lo que hacen las verdes, como el caso de Starbucks, es que estamos buscando que las personas se vuelvan más auténticas. Entonces empezamos a ver en las cafeterías aspectos muy incluyentes. Cuando Starbucks llegó, empezaron a contratar gente en servicio que no estaba estereotipado para que fueran así. ¿A qué me refiero? Gente que usaba tatuaje, gente que usaba, hombres que usaban aretes, cero glamour, más alivianado. Claro que estamos hablando de más de 20 años, cuando Starbucks empezó su boom. Ahora ya tenemos un tema de discriminación y un tema de inclusión por el cual no podríamos hacer este tipo de separación. Y de ahí es que Lalo hace esta aportación y genera esta propuesta de que las organizaciones tengan en el foco no solamente a los empleados, sino que a los empleados realmente se les dé esta facultad de ser autogestionables, no solamente de letrerito, sino de que en la práctica realmente lo hagan. Y tenemos como ejemplo a estas compañías europeas como CyberClick, como Zappos o como IDEO. Yo les invito a que den un tour por internet y conozcan un poco la historia de estas organizaciones para que puedan reforzar los conocimientos del que hoy les estoy compartiendo. Pero regresando al tema de las TIL, ¿cuáles son los pilares? 3 son los pilares. La autogestión. Entonces, lo que hacen las TIL es romper con las estructuras jerárquicas establecidas y entonces reconocen que cada miembro de la organización es valioso, tiene un potencial y tiene mucho que aprender y le dan la autonomía para que tome decisiones. Y entonces, en esta autonomía nos podemos coordinar, nos podemos comunicar y podemos llevar a la empresa hacia un objetivo común, el cual lo acordamos previamente. No te lo estoy imponiendo, lo construimos juntos y como lo construimos juntos, yo también me siento parte, por eso me importa y por eso me interesa ser parte de. Otro de los pilares es este sentimiento de plenitud. ¿Por qué? Porque la persona fluye, saca lo mejor de sí, es auténtica. No solamente su fase laboral o su faceta bonita o profesional, es todo lo que es la persona, con todos sus talentos, pero también con todos sus demonios. Y los trae a la mesa y entre todos construimos. Algo que tienen de característica estas organizaciones es que hay mucho respeto. Respeto a la individualidad, respeto a las preferencias, no juzgo, no hay juicios. Entonces, estamos hablando de una sociedad con un pensamiento que requiere cierto grado de evolución para ver a las personas como iguales, independientemente de lo que seas, piensas o hagas,
y sé que eres parte del equipo y te respeto. Porque también esta característica que tienen las TIL es que son personas muy honorables. La integridad no es algo que se tenga que dar en un curso de capacitación. La gente ya lo trae. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de hacer entre todos que esto funcione. Y eso, como cada quien se encuentra muy motivado, se encuentra muy entusiasmado, con toda la energía hasta el tope, pues generamos espacios de mucha creatividad y de mucha energía. Y por eso es que se generan condiciones como las de Google. ¿Y por qué dicen que todo el mundo quiere trabajar en Google? Porque se percibe que hay esta libertad, esta autonomía o esta facilidad para ser yo. Claro que Google no ha pasado todavía a esta característica porque aunque a nivel de personas ha demostrado que tiene esta cualidad, sus estructuras todavía no migran a esta situación, pero se encuentran en el camino. Y finalmente, la tercera característica de las empresas TIL es que tienen un propósito evolutivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las empresas son seres vivos y tienen igual que nosotros o que las plantas o que los animales, tienen un proceso de madurez, de crecimiento, de expansión y de plenitud, pero también persiguen un propósito. Y lo que hacen estas organizaciones es que se fijan en lo que el mundo realmente necesita. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos en el Ikigai. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Por qué? Porque estas organizaciones tienen un alto sentido de compromiso social y de bienestar, de responsabilidad social. Entonces, sí me interesa que seamos productivos, pero también me interesa buscar el bien común. Y de aquí es de donde evolucionan y dan el brinco hacia estas filosofías de Agile, que nos dan la capacidad de adaptarnos al cambio y que la empresa no se vaya al traste. ¿Qué tienen estas organizaciones? Que como no hay alguien que quiera dominar a los demás o que mi voluntad se imponga sobre la de los demás, ¿por qué? Porque yo me siento que soy el más capaz, no hay esta necesidad de competir ni de llamar la atención. Entonces, entre todos buscamos un interés común que a todos nos va a beneficiar. Acuérdense que si a la empresa le va bien, a todos sus integrantes también les va a ir bien. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Pues que el factor humano realmente es el protagonista, porque el talento o el recurso más importante de una organización es su gente, y entonces es su gente que trae todo este bagaje de creatividad, de ideas, de pensamiento, se junta con la de los demás y explota. Y entonces realmente se vive la sinergia en su máximo esplendor. Da oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé, a lo mejor tú sí sabes, compartimos y entre los dos crecemos. Porque no hay control, no hay una necesidad de dominar, no hay una necesidad de imponer, no hay una necesidad de yo sé más que tú. ¿De dónde viene? Porque no tengo miedo a fracasar. Son libres, son auténticos, fluyen. No tienen este temor de si lo hago y me van a regañar, y si al jefe no le gusta, y si luego falla o no funciona. Ellos se avientan y hacen las cosas, y entonces el valor individual hace que se diluya el miedo colectivo. Y eso es lo que las catapulta a hacer lo que hacen. Y pues aprovechan este tema como de funnel o como de torbellino, en donde si la persona crece y evoluciona, pues los que están a su alrededor también, y si su alrededor evoluciona y crece, pues la empresa también, y por eso es que logran convertirse en empresas de éxito. Cerrando esta conversación, yo les puedo compartir mi experiencia como business partner, que de entrada, pues a mí esta área es mi pasión, me encanta todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talento y hacer que las personas encuentren la mejor versión de sí mismas. ¿Por qué? Porque creo que si generamos ambientes propicios para la creatividad y donde la gente se la pase bien, vamos a poder sacar lo mejor de nosotros mismos y poder hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque el trabajo también es divertido.
Estamos cambiando esquemas en donde tengo que venir a trabajar. Elijo la actividad porque ya lo tengo muy alineado con lo que quiero, con lo que el mundo necesita, y entonces todos podemos salir beneficiados, y me divierto. Y al divertirme no significa que sea menos formal o que sea irrespetuoso o que no tenga claro hacia dónde voy. Por el contrario, acuérdense cómo aprenden los niños, jugando. Y los niños toman muy en serio su rol. Entonces, así como los niños se divierten jugando y aprenden, pues nosotros también podemos hacerlo. Yo personalmente creo que si le apostamos a la parte humana, vamos a tener mejores empresas. Y una mejor empresa nos va a generar una sociedad diferente, incluyente, que nos permita crecer, trascender y ser felices. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Beltrán. En este momento iniciaremos preguntas y respuestas. Nada más tenemos un comentario, se lo digo.